Bueno, Eduardo Saldo Batón, aspirante a senador por el Partido Revolucionario Moderno, por el Distrito Nacional, está aquí con nosotros y vamos a estar conversando con él. A mí me place que jóvenes con talento vengan aquí, Yayo, como se le conoce, y este es tu apodo que... Así es. Yo diría que si algún día yo aspiraría, ¿cómo yo voy a dejar y voy a poner Marte Piantini sin poner el pastor? Así es, así es. Yayo, gracias por estar aquí. El placer es mío, nos une una vieja amistad y además Claro que yo sí. tengo un profundo respeto por los hombres y las mujeres que asumen posición con valor y tú eres uno de ellos, o sea Gracias, que gracias. es un privilegio para mí. Se está dando el fenómeno en estos tiempos de que no solamente los jóvenes deciden las elecciones, igualmente que las mujeres jóvenes y las mujeres en sentido general, sino que hay muchos jóvenes talentosos que están aspirando a posiciones. Y nosotros tenemos bastantes diputados jóvenes, por lo menos 4 diputados bastante jóvenes en el PRM, incluyendo el diputado más joven, que es nuestro querido hermano y amigo Paliza, José Paliza. Bueno, pero está David Collado aspirando también a alcalde por la capital. Y estoy mencionando a los jóvenes para Claro. que Fello no se me ponga guapo. Claro, no. Que digo, Hoy Fello es un estaba yo muchachito también. Hoy estaba yo con Fello casualmente. Está tú y habrá otros jóvenes aspirando. Bueno, también está Bautista, que es otro de los diputados Claro. por la provincia de Espaillá, por Moca. Y nos encontraremos No, claro. a lo largo y ancho, sobre todo en este proceso de este partido bueno. Y entonces ahora tenemos un joven de 47 años, que es el candidato presidencial más joven que recuerdo yo en la República Dominicana haya tenido. Porque, si más no recuerdo, bueno, sí. No, Leonel fue presidente a los 43, 44. A los 43, A sí, los 43. que fue bastante joven. Sí, Leonel tenía 43 años. Cuando... Sí. Ahora, hay algo que pasa con Luis, y ahí Luis es el primer candidato presidencial con posibilidades que nació después de la muerte de Trujillo. Exacto. Es el primero. Porque Leonel tenía 42 en el 96, pero ya hoy tiene 60 y pico. Claro, claro. O sea que es la generación... Sí, cuando él ganó la... O sea, es el primer candidato presidencial de la generación post-Trujillo. Mira qué interesante. Y eso es un hito porque la sociedad dominicana ha cambiado, Marte, ha cambiado profundamente. La gente pierde de vista que el joven dominicano que nació en 1990 hoy tiene 25 años y ya es un ciudadano o una ciudadana en pleno uso de sus facultades. Es importante también decir que la juventud tampoco podemos circunscribirla o Claro. encapsularla en un tema biológico. Sí. Yo siempre me encanta decir que yo conozco ancianos de 20 años y adolescentes de 80. Así mismo es. Porque la juventud es una actitud de vida, es una forma de ver. Ahora, de lo que no nos podemos marginar, y yo creo que la elección reciente en el Partido Revolucionario Moderno del buen amigo economista Luis Abinader, es que este país tiene unas ansias fundamentales de un cambio en la forma de gobernar, de un cambio en la forma de que nuestros políticos y políticas se comporten. Aquí no puede seguir siendo la actividad política el refugio de los rufianes, el refugio de los sinvergüenzas. Eso no puede ser. Y llevar calidad a la política, llevar propuestas. ¿Por qué quiere ser alguien diputado, senador, regidor o presidente de la República? Nosotros tenemos que buscar la manera de llevar ideología, de llevar temas neurálgicos. Por ejemplo, siempre que uno ve tus comentarios, uno ve tu preocupación por los temas de la institucionalidad, por el tema de las altas cortes, por el tema ahora de la división política territorial de la República Dominicana. Y por eso nosotros hemos preparado y estamos preparando junto a profesionales en el área del derecho y en el área de la sociología un proyecto de ley para una modificación del aparato administrativo del Estado. Y lo hemos socializado también con Luis Abinader y albergamos la esperanza de que esa sea una propuesta que la suma. Nosotros no podemos seguir, Marte, con un Ministerio de Obras Públicas, con una supervisora de obras del Estado, con el Instituto de la Vivienda, el INVI,
con el Banco Nacional de la Vivienda, o sea, con 7 instituciones que de algún modo hacen lo mismo. Porque ahí hay un desperdicio de dinero, de burocracia, que se puede usar en otras cosas. El Estado dominicano tiene que transformarse. No necesariamente ser más pequeño o ser más grande, pero definitivamente tiene que ser más eficiente. Y la labor de un Congreso real, de cómo está estructurado en los tratados que han dado vida a la democracia representativa, desde los filósofos de la Ilustración hasta el día de hoy, es que los congresos tienen que supervisar y tienen que auditar el ejercicio del Poder Ejecutivo, el ejercicio de nuestro presupuesto. Pero lamentablemente nosotros tenemos un Congreso aquí que lo que se debate es en qué es lo más rápido que se le puede poner un sello a las iniciativas del Poder Ejecutivo. Nosotros tenemos un Congreso ausente, un Congreso que simple y llanamente reparte las dádivas que del Congreso Nacional se usan para clientelismo político y que ahora es escenario de luchas políticas como lo de la reelección presidencial, que es un debate absurdo, un debate innecesario. Hemos caído de nuevo en este tema del reeleccionismo constante que azota a la sociedad dominicana cada vez que hay un presidente nuevo. Y perdemos de lado las cosas esenciales, como son el pacto eléctrico, como son la competitividad de la República Dominicana. Y los que estamos en política para significar y para cambiar, tenemos que ver la sociedad dominicana desde el punto de vista de cuáles son nuestras propuestas y cómo es que queremos cambiar esta sociedad. No puede ser quitar a Juan por Pedro o abajo el que está arriba. Y eso es algo que yo creo que el Partido Revolucionario Moderno, que como tú bien sabes, porque fuiste de los actores de ese proceso, nace prácticamente de un parto muy doloroso y de un parto muy tormentoso, pero que al final es una gran joya para la sociedad dominicana. Claro. Porque el Partido Revolucionario Moderno y los hombres y mujeres que formamos parte de él, estamos librando una batalla no solo por el poder político, sino por la libertad dominicana, por la capacidad de expresarnos, por la capacidad de desahogarnos, para que haya alternativas. Porque si nosotros seguimos en este derrotero de un Partido de la Liberación Dominicana que tiene opositores satelitales, opositores clientelares, entonces la democracia dominicana puede sufrir abruptos y puede sufrir choques que serían muy lamentables para nuestra sociedad. Desde la muerte del doctor José Francisco Peña Gómez hasta la fecha, no existió durante ese proceso, ese estadio, un partido político real de oposición. Aquí se negoció de todo, hasta la Constitución de la República con todo y corbatas azules. Surge este partido y de repente hay una esperanza con un candidato joven, pero con un candidato joven con mentalidad moderna, como es su partido moderno. Y frente a eso, yo te pregunto, ¿cuáles cosas que se están dando en el Senado de la República, tú que aspiras a ser el representante de nosotros los que vivimos aquí en el distrito, en el Senado, cuáles cosas de las cosas negativas de las que todos sabemos, comenzando con el famoso barrilito, San Lobatón, siendo senador del distrito, haría para que cambien o la haría totalmente contraria? Mira, esa pregunta es puntual y te la agradezco. Lo primero es que la función de un senador no es traficar con miseria, no es usar 1 millón, 2 millones de pesos mensuales para ganar adeptos políticos. La función de un senador, por encima de todas las cosas, es estudiar y proponer el marco legal de la República Dominicana. Y por eso nosotros hemos asumido este reto y esta posición, porque sabemos lo que implica para la sociedad dominicana tener un Senado que no sea un sello gomígrafo, donde los 32 senadores que tenemos hoy en día son simple y llanamente oficialistas. Entonces, ¿cuáles son nuestras propuestas o lo esencial? La primera es la de supervisión y fiscalización de las ejecutorias del Poder Ejecutivo. Aquí no hacen falta muchas más leyes, aquí lo que hacen falta es que las que tenemos se apliquen. Otra cosa importantísima, el Estado dominicano
tiene que abrazar las potencialidades de la sociedad dominicana. ¿Tú crees que es posible que el Distrito Nacional no tenga un solo reglamento, una sola ordenanza, una sola regla geográfica dentro de la capital primada de América, donde empezó el continente americano, para promover el turismo en esta ciudad? Otra cosa fundamental: ¿cómo puede la economía dominicana, que se nutre fundamentalmente de nuestra paz social, para atraer turistas e inversiones y poder también generar el trabajo que nos permite exportar nuestros productos, convivir sin seguridad social y sin seguridad ciudadana? La seguridad social, que es una ley que no acaba de cuajar ni de terminarse. Yo le pregunto al televidente: ¿cuántos de ustedes reciben un descuento todos los meses de su salario? ¿Y qué reciben a cambio? El gran fraude perpetuado sobre la sociedad dominicana es la mala aplicación o la no aplicación del programa que tenía que tener la Ley de Seguridad Social, que le hacen falta unas adiciones y unas correcciones al sistema. Y el tema de la seguridad ciudadana, que es otro tema fundamental. ¿Cómo podemos seguir nosotros con que un policía que se juega la vida, es impresionante, que se juega la vida, gane 7,000 pesos? Y sin embargo, con la canasta familiar en 21,400 pesos. Y sin embargo, cualquier subsecretario de Estado, o peor ahí, el chofer de cualquier subsecretario de Estado, puede estar ganando 30 y 40 mil pesos. Es que nosotros tenemos una sociedad patas arriba. Estas manos no van a ser levantadas para aprobar un presupuesto nacional, que es la ley más importante que se aprueba durante un año, que la apruebe el Congreso, si no corregimos esas situaciones. Aquí yo oigo también que hablamos muchísimo, es un tema que a mí me preocupa profundamente. Yo he estado en el hermano país y en la hermana República de Haití en muchas ocasiones, porque me apasiona el tema y porque también como abogado en ejercicio he tenido que trabajar algunos temas migratorios. Y yo te puedo decir que nosotros tenemos que establecer una estrategia de Estado, una estrategia desapasionada, una estrategia para los próximos 30 o 40 años. Pero ahí tenemos una ley de migración que no es aplicada, que no es tratada por el Estado con seriedad. Hay empresarios de la talla y de la significación para el país de Juan Vicini, de Pepín Corripio, han hecho propuestas de lo que podemos hacer en la frontera. Mi papá, que ha estudiado mucho el tema, también ha trabajado en un tema similar a lo que hizo Israel con su frontera con países con los que tiene grandes adversidades, y donde se puede trabajar en la zona fronteriza, que tiene muchísimas potencialidades, a través de legislaciones, para nosotros promover una verdadera política migratoria, que es dar trabajo, dar vida a la frontera, para que la frontera dominicana sea la actividad económica la que la blinde, la que la proteja. Entonces, el Senado de la República tiene temas prioritarios que tiene que atender. Como senador de la República, nosotros asumiremos el tema de la institucionalidad, el tema de las altas cortes. Alguna gente nos ha dicho en diferentes ocasiones que no es bueno hablar de la situación de las altas cortes, y nosotros como abogados en ejercicio tenemos que tener mucho cuidado con ese tema. Sin embargo, el diseño institucional y la advertencia que hiciera el expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, del choque de competencias que se ha producido con el tema de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional, merece que eso sea recalibrado, que eso sea reestudiado. Y yo creo... ¿Qué tú planteas ahí? A mí me interesa, yo como estudioso del derecho constitucional, ¿qué tú planteas referente a ese tema? Mira, yo creo que la Constitución del 2010, que tiene grandes aspectos positivos, y yo me declaro también un amante del derecho constitucional, uno de los puntos que tenemos que revisar si es efectivo o no es efectivo es el funcionamiento de las altas cortes. A mí particularmente lo del Tribunal Constitucional me gusta desde la postura del Tribunal Constitucional francés o el Consejo Constitucional francés, que tiene unas competencias bien delimitadas, bien específicas para la protección de la Constitución. Pero el Tribunal Constitucional dominicano y la aplicación de su ley orgánica ha convertido al Tribunal Constitucional dominicano en el receptáculo de muchísimas cosas que, a mi entender, deben permanecer como competencias de la Suprema Corte de Justicia. O sea, lo que tú estás planteando en otros casos es una especie de cuarta sala. Exactamente.
Pero no hay que llamarle cuarta sala por el tema sí, de que hay jerarquías ya, sí, pero lo que nosotros... como pasa en España, pero aquí lo que quiero puntualizar, para hacerte la pregunta, precisamente es el hecho de que lo que se pensó era precisamente tener un tribunal especializado en materia de constitución que sirviera de valladar a todos los poderes, porque como lo vincula a todo, sirviera de valladar a todos los poderes, incluyendo a la propia Suprema Corte de Justicia, que aunque ellos y cualquier otro tribunal de la República a través del control difuso pueden estatuir y pueden evacuar sentencias, tener un control sobre ese derecho de la constitucionalidad especializado, que no lo tendría en este caso la Suprema Corte de Justicia, que es a lo que tú te estás refiriendo. Entonces, frente a ese tema, ¿tú no creías que es mejor mantener eso así? Porque quizá lo que estamos pensando en los agentes es que, mira, es un concepto, fíjate que más bien jurídico que tú tienes. Quizá aquí el tiempo es muy breve para uno evidenciarlo bien claramente, lo queremos decir, pero yo voy a este tema. Lo que creo que debemos recalibrar en la reforma constitucional del 2010 no es si tenemos o no tenemos tribunal constitucional. Yo creo que eso es positivo. Sí. La guarda de la Constitución ya es una realidad en la mayoría de las sociedades democráticas. Es que sus decisiones no sean vinculantes a todos los poderes. No, eso no, ni siquiera tampoco. Pero sí que ellos no tengan que atenderlo todo y verlo todo. Que le demos quizá al Tribunal Constitucional una potestad como la que tiene la Suprema Corte de Estados Unidos. Que tú puedes someter ante la Suprema Corte de Estados Unidos una serie de competencias, pero es ella que decide cuáles son los casos que va a haber, y ve 12, 13 casos al año solamente, y a través de las decisiones judiciales de esos casos, entonces establece la política de interpretación de la Constitución. Pero lo que tenemos aquí hoy en República Dominicana es que si a ustedes, a ti y a mí, saliendo de aquí nos pone una multa a un mes, esa multa puede terminar en el Tribunal Constitucional. Sí, todo. Y ellos tienen la obligación de decidirlo. Sí. Entonces, el Tribunal Constitucional, que debe ser un órgano de sosiego, de prudencia, para evaluar la realidad de un tratado internacional, de una gran envergadura, de una reforma constitucional que sea sometida. Entonces, nosotros lo que tenemos ahora es un receptáculo de una serie de controversias, y estamos viendo como en el Tribunal Constitucional, que era la posición de Subero Isa y que era mi posición desde entonces. Sí. Yo lo que creo es que el Tribunal Constitucional hay que limitarle su ámbito de revisión de los problemas judiciales. Pero es que ahí vamos, y cayendo de nuevo en el tema de la función de un senador, es que el senador tiene que ser un estudioso de la realidad dominicana y un intérprete de la realidad dominicana para llevarla a ese órgano que aprueba todo lo que tiene que ver con reglamentos. Otra cosa, que esto ha sido un tema que yo lo he calibrado y lo hemos tratado muchísimo. Necesita la República Dominicana más de 200 legisladores. Yo soy de los que creo que las competencias del Senado y de la Cámara de Diputados en muchas ocasiones se solapan y se multiplican innecesariamente. Entonces, también tenemos que ver, porque el Senado debe ser un cuerpo que tenga una mayor libertad de acción, porque son menos, porque su representatividad política implica una jerarquía política mayor, porque un diputado puede ser electo, por ejemplo, un diputado aquí en la capital puede ser electo por 10,000 votos. Sin embargo, un senador necesita 500,000 de votos, calculándolo rápidamente según el último censo. Entonces, debieran tener funciones más delimitadas. Y eso es lo que, por ejemplo, tú vas a los Estados en Europa y tú tienes una Cámara de Representantes que tiene la gran mayoría de funciones, y tiene la Cámara de los Senadores que tiene funciones mucho más delimitadas, mucho más específicas, diferentes a la Cámara de Diputados. Y yo creo que la arquitectura constitucional que comenzó en el 2010 y que mandaba muchísimas leyes accesorias que todavía no han sido terminadas, todavía no tenemos un verdadero marco jurídico correcto para el procedimiento constitucional, todavía no tenemos leyes que completan el andamiaje del Tribunal Superior Electoral, como es la ley de proceso electoral, la ley de partidos.
hasta que nosotros no tengamos una ley de partido clara, donde se hable del financiamiento. Yo le he dicho a mis compañeros y mis compañeras que el principal reto que tiene nuestra campaña no es la competencia interna, no es ni siquiera la propuesta, es el hecho de que aquí cualquiera puede buscar 200 millones de pesos, nadie sabe de dónde, nadie sabe cómo, y tirarlo a la calle atrás de una posición política que no tiene lógica que usted invierta 20, 30, 40 millones de pesos si quiere ser regidor o quiere ser diputado. Sobre todo a menos que usted vaya a esas posiciones a hacerlo mal hecho. Sobre todo en un país donde hay una crisis institucional, donde las instituciones no funcionan y donde el Estado de Derecho, por ende, no funciona. Tú tienes individuos que todo el mundo reconoce que son financiados por narcotraficantes. Y nosotros tenemos hoy tenemos en el Congreso de la República Dominicana, en algunas alcaldías, gente que todo el mundo sabe que invirtieron dinero producto del narcotráfico, que otros, porque ¿qué es lo que es el narcotráfico? Es una empresa brutalmente adhesiva, ilegal, pero brutalmente, o como empresa. Lo mercadean igualito que cualquier empresa, su producto, que en este caso es la droga. Y resulta que en este caso, el candidato a cualquier posición, como tú bien señalas, lo que hace es que sale a buscar, y en algunos casos el traficante lo sale a buscar a ellos, lo sale a buscarlo para tener representantes que necesita, para pasar leyes eventualmente. Y para comprar impunidad. Claro, por supuesto. Mira, por ejemplo, yo te voy a decir algo que es controversial, pero yo creo que si uno está en política y no es controversial, no vale la pena. Aquí pagan menos impuestos los juegos de azar y las bancas de apuestas, que pagan el 5% de sus ventas, que lo que paga una librería o lo que paga una pequeña industria. Esas son de las distorsiones. Yo tengo unos compañeros ahí en Cristo Rey que han hecho una verdadera empresa lindísima a través de un proceso de una pescadería en una finca, y crían pescados de manera industrial y los venden, etcétera, y yo los he estado asesorando jurídicamente. Esos jóvenes que se están autogestionando con financiamiento propio en el mismo barrio ahí de Cristo Rey, la gente les ha prestado el dinero, son unos muchachos, inclusive te los voy a traer para que los entreviste. Sí, a mí me gustaría, que es una experiencia lindísima. Y esos muchachos tienen que pagar muchísimos impuestos, el 27%. Sí, porque la idea es desestimular al emprendedor para que no haga nada y tengamos gente robando en la calle. Sin embargo, si usted quiere poner un punto de lotería, o usted quiere poner una banca de apuestas, vaya a la lotería usted va y tiene que pagar el 5% de lo que usted vende. Y tú me dices, pero, y Dios mío santo, o sea, importar una computadora, importar materiales educativos o importar materiales industriales para usarlo en agricultura o usarlo en cualquier cosa, cuesta más dinero que importar máquinas tragamonedas, por decirte un ejemplo. O sea, aquí hay una distorsión legislativa que va en todos los órdenes. Un regidor gana 10 o 12 veces lo que gana un maestro de escuela pública. Miren la prioridad de la sociedad dominicana. De un servidor público que va todos los días 6 y 8 horas. Mira, Luis Abinader me comentaba anteanoche, en una reunión donde estábamos, que él estaba viendo unos números de unas encuestas de los sectores más desprestigiados de la sociedad dominicana y los más prestigiosos. Y entre los más prestigiosos estaban los pastores, los sacerdotes de nuestras iglesias. Y después de eso, los profesores, los médicos, las enfermeras, son las profesiones que la gente más respeta. Sí, y sin embargo, la menos pagada. Y sin embargo, son las profesiones que nuestra sociedad menos premia, sí, es así, y menos retribuye. Entonces, el Estado dominicano, en pleno siglo XXI, compitiendo o conviviendo en una América Latina que se nos transforma en todos los sentidos, teniendo una Cuba a escasos kilómetros de nuestras playas, que se abre al mundo y que tiene muchas oportunidades, pero que también tiene muchos retos. El Estado dominicano tiene que cambiar, hermano Marte Piantini, tiene que cambiar, tiene que transformarse y tiene que abrazar estas nuevas tendencias, porque de lo contrario, nosotros vamos directo y en vivo a situaciones de estallidos sociales y de mucha dificultad. Bueno, seguimos con Atención País después de la pausa, no le cambie. Bueno, señores, seguimos aquí en Atención País y estamos conversando con San Lobatón, con Yayo. En estos momentos,
ya hay unos aprestos de modificar la Constitución de la República. No es la primera vez que presidentes intentan modificar la Constitución de la República con el único propósito de beneficiarse sobre esa modificación para optar por un periodo de una Constitución que ellos juraron defender y que en el momento de tomar posición a esas funciones como presidente de la República, la Constitución se lo prohibía. Frente a eso, hay un debate que tiene que ver mucho con la forma de hacer desde la ley, como siempre, si es orgánica o si es una ley simple, hasta si se necesita un referéndum o no. Todas estas cosas que pasan en este relajo de país, que parecería ser como interminable. Y me gustaría escuchar tu posición. Mira, brevemente yo te voy a hablar como dirigente político y voy a concluir como profesional del derecho. Como dirigente político, lo que tú acabas de describir es una atrocidad ante la historia dominicana. Pretender cada 4 años introducir al país en este afán de poder por el poder para simple y llanamente mantener unos privilegios que en sociedades como la nuestra se derivan del poder. Y ojalá el gobierno dominicano y Danilo Medina, que yo creo que es un hombre de buena voluntad y creo que es un hombre serio, pueda en algún momento caer en la reflexión de que este país lo último que necesita, en medio de todos los problemas, en medio de que tenemos el problema de seguridad ciudadana, el problema de la energía eléctrica, el problema de que no estamos exportando lo que tenemos que exportar, pueda ocuparse de gobernar y no querer seguir haciendo campaña. Como abogado, este debate de si es ley orgánica o no es ley orgánica, para mí es tan lamentable porque describe la poca resiedumbre moral de la intelectualidad o gran parte de la intelectualidad dominicana. Porque una ley orgánica manda a la Constitución claramente que es cuando se trata de los derechos fundamentales. Y yo le pregunto, te pregunto a ti y le pregunto a los televidentes, ¿qué es más fundamental que la posibilidad que tenemos todos los dominicanos de elegir nuestros gobernantes y ser elegidos? Ese concepto jurídico, elegir y ser elegido, mucha gente ha querido circunscribir ese concepto a simplemente a la figura de Danilo Medina. Exacto. Pero no es a la figura de Danilo Medina. No, porque él es el príncipe. No es a la figura de Danilo Medina. Es mi derecho a elegir entre varios en igualdad de condiciones. Claro. Y lamentablemente el clima institucional dominicano no permite que un presidente de la República candidato pueda competir en igualdad de condiciones. El presidente candidato tiene una inmensidad de privilegios que cercenan el objetivo de la competencia democrática. Y por eso, en mi amplia o muy meditada opinión, no hay ninguna duda de que una reforma constitucional que tiene estas consecuencias para la sociedad dominicana, que tiene esta envergadura, que habla de uno de los derechos fundamentales, que en todas, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el marco de la Revolución Francesa, hasta las últimas reformas constitucionales europeas, se habla del derecho a elegir y ser elegido como uno de los derechos fundamentales del ser humano. Si la reforma versa sobre ese derecho fundamental, para mí discutir de si es una ley orgánica o no es una ley orgánica, o requiere referéndum o no requiere referéndum, es simple y llanamente artilugios políticos para lograr el objetivo de que el gobierno siga en el gobierno. Y la labor de nosotros, los dominicanos y dominicanas de la oposición, es ilustrar esa realidad, para que hagan lo que hagan en el Congreso, ya sea que la reelección le busquen algún bajadero o algún traje a la medida para que pueda suceder. Pero si se la buscan, nosotros poder desenmascarar a aquellos que quieren, con una falsa popularidad, venderle al país que con ese candidato de la reelección ellos van a seguir en el poder. No, la labor de la oposición que encabeza Luis Abinader y de la que yo a mucha honra soy parte, del Partido Revolucionario Moderno y la Convergencia por un mejor país, es que nosotros tenemos que entender que sea cual sea el candidato oficialista, o los candidatos oficialistas, o los candidatos opositores disfrazados de opositores, pero realmente oficialistas, tenemos que derrotarlos. Tenemos que derrotarlos porque
con esa victoria de la oposición, nosotros estaremos empezando a transformar el país para bien, y esa transformación que encabeza Luis Abinader y que muchos de nosotros queremos acompañarlo como candidatos accesorios al Senado y a los ayuntamientos y a la Cámara de Diputados, es la labor de los próximos 9 o 10 meses. Y de eso dependerá el futuro de la República Dominicana. Es así. Bueno, a ustedes será pues hasta la próxima semana una nueva entrega de Atención País. Si Dios lo permite, estaremos con todos ustedes. A Yayo, muchísimas gracias.